Welcome everyone to our news bulletin for October 30th. Bienvenidos a todos a nuestro boletín informativo del 30 de octubre. Okay, so the agenda for today, we're going to talk about attendance overall, giving you attendance information, safety, calendar and news, depending on your school, tips, and some information from the community. En sí, en la agenda de hoy vamos a hablar sobre la asistencia, en sí, en general, información de asistencia, seguridad, calendario y noticias, son algunos consejos y enfoque comunitario. So, first of all, before we even go into the calendar, just want to remind you that the only day right now that is coming up that we are closed is Veterans Day. I know other schools close certain days, but the next day that we're closed is November 11. El único día que cerramos ahora, para que por si acaso tienen niños en otras escuelas y no se equivoquen, el único día que vamos a cerrar es el 11 de noviembre. Okay, let's talk about attendance. We have overall for last week was 94%. So it went up. But again, our goal is to keep it at 95%. Elementary school was 96. So woohoo! Elementary school. Raising the bar. Middle school was 93% and high school was 92. So we got to keep on going with the attendance. And so I thought about giving you guys some guidelines about, because sometimes as parents, we don't even know when should I bring my kid or not, or if I go to a doctor and then can I come back and all that. So I just wanted to give you some information about that. En cuanto a la asistencia, les recuerdo que el 95%, que es un máximo de 9 días por el año entero, es lo que queremos que se mantengan para que los niños estén bien involucrados en la escuela. Y entonces, por eso es que yo siempre les doy un reporte de la asistencia. En general, la semana pasada estuvimos un 94%. De nuevo, lo que queremos es un 95%, que sea máximo que su niño tenga 9 días durante todo el año escolar que le haya faltado. Porque cosas pasan y toda esa cosa, pero un máximo de 9 días. En la escuela elemental, el porcentaje fue 96%. Elemental, muy bien. Intermedia, 93% y secundaria, un 92%. Y entonces quería darle información sobre la asistencia, porque a veces uno de mamá a lo mejor no sabe si manda al niño a la escuela o no. And so I wanted to give you some information from Attendance Works, and that is they are the experts with all the DOE, and they follow all the rules, the guidelines as to when to send your child to school. And so they say a regular attendance routine is important for your child's well-being and learning, and it can help you decide whether to keep your child at home or when they don't feel well. En sí, ellos son los que dan las pautas de cómo hacer para si manda el niño a la escuela o no. Y estos consejos pueden ayudarlo a decidir cuándo usted mantiene su niño en la casa. Y esto es de esta organización que se llama Attendance Work. Y de nuevo yo le mando esto a usted para que usted pueda usar todos los enlaces. So it says, send me to school if I have a runny nose or just a little cough, but no other symptoms. I have not had a fever overnight. I have not taken fever-reducing medicine during that time and have a mild stomachache. So lo que ellos dicen que te puedes ir a la escuela si tiene la nariz está con secreción, simplemente un poquito de tos, pero no tiene nada más de síntomas, o sea que no ha tenido fiebre durante la noche y no ha tomado nada de medicamento para reducir la fiebre durante ese tiempo y apenas tiene un leve dolor de estómago. Also send me to school if I have not thrown up overnight and can drink liquids without throwing up. I have a mild rash and no other symptoms. I have eye drainage without fever, eye pain, or eyelid redness. La otra cosa que dice es que la puede mandar a la escuela si no ha vomitado durante la noche y puede beber líquido sin vomitar. Puede que tenga un sarpullido leve y pero no tiene nada más de otros síntomas. Tiene secreción ocular, sí, pero no de fiebre, no con fiebre, ni dolor ocular, ni enrojecimiento de los párpados.
keep me at home if I have a temperature higher than 100.4. I have thrown up 2 or more times in the past 24 hours. My stool is watery and I may not make it to the bathroom in time. Ahora sí, manténlo en casa si tiene una temperatura superior a 100.4. Ha vomitado 2 o más veces en las últimas 24 horas. Sus heces son acuosas y es posible que no llegue a tiempo al baño. Now, of course, seek medical care if you have a temperature higher than 100.4 and any of the following: ear pain, sore throat, rash, stomachache, headache, and tooth pain, stomach pain and fever, bloody or black stool or dehydrated, so it's tired and sleepy, dry mouth, and I have not urinated in the last 8 hours. So all those things is very important for you to take your child to the doctor. If I have a persistent cough or trouble breathing or have a fever with a cough, eye swelling, eye pain, or eye injury, a rash that has blisters, is draining, is painful, looks like bruises, and have a fever with a rash. Muy importante que busque atención médica si tiene una temperatura mayor de 100.4 y cualquiera de los siguientes síntomas: dolor de oído, dolor de garganta, sarpullido, dolor de estómago, dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor de estómago y fiebre. Las heces son con sangre o negra o está deshidratado, quiere decir que está cansado y somnoliento, tiene la boca seca y no ha orinado en las últimas 8 horas. Además, que tenga tos persistente o dificultad para respirar o tiene fiebre junto con la tos, tiene hinchazón en los ojos, dolor de los ojos o una lesión en los ojos, tiene sarpullido que tiene ampollas, supura, es doloroso, parece moretones, tiene fiebre junto con el sarpullido. So, there is, of course, they provide the guidelines, attendance works, but of course there's a disclaimer that says, if you don't know whether to send your child to school, have specific concern regarding your child's physical or mental health, or are you worried about widespread illness, of course, contact your care provider or local urgent care. And again, these are tips. They're not meant to take place of, any local health department in terms of like way back when, like of the guidelines for the COVID-19 and the flu, which remember, they change. De claro está, ellos ponen a esta organización que se llama Attendance Work, que son los que dan los pautas, dice que de todas formas, usted es el padre, si no sabe si enviar a su hijo a la escuela o no, si tiene dudas, si tiene preocupaciones, pues claro está, lo mejor es que lo lleve al médico. Pregúntele si no tiene el médico, pues vaya a un centro de urgencia local. Y estos son solo consejos. Y claro, no puede reemplazar tampoco las pautas si viene, claro está que viene con lo del COVID, que recuerden que cambió. All right, so before I go into that, I just want to check in with you guys and check to see if this was helpful. So we continuamos hablando sobre Halloween. So I just want to point out that I have to repeat this because we didn't record it. That if your child is in kindergarten or first grade, make sure that the costume is easy for your child to be in regular activities throughout the school day, going to the bathroom, playing, running, doing PE, all those things. So if your child is not going to be as comfortable, please make sure that they have an extra change of clothes. So for example, if your child is going to be Superman, yeah, sure. Then make sure that the bottom part, or at least the cape, is something that they will wear throughout the day. But the rest, if it is a onesie, that then you will have other clothes underneath, so we can remove them and they can still feel like they're Superman. So lo que estamos diciendo de Halloween, de nuevo, es permitimos a los niños que se disfracen, pero es un día común y corriente en la escuela. Así es que si su niño, por ejemplo, especialmente quiero hablar sobre los niños de kinder, y primero, si su niño está disfrazado, por ejemplo, de Superman, y
y entonces es una sola pieza. Recuerde que su niño va a tener que ir al baño y no va a poder quitarse el disfraz, va a ser muy difícil. Entonces, piense en el tiempo que su niño va a ir al baño, que si, en cambio puede ser que traiga una ropa para abajo y nosotros se lo cambiamos y mantenga solo la capa. Y todavía se siente como Superman, pero va a ser más fácil para su niño estar en todas las actividades. Ahora, si su niña es una princesa y viene con tacos, pero después tiene educación física, pues entonces de nuevo piense en eso para empacarle, para que su niña esté bien cómoda y pueda participar en todas las actividades. All right, so moving on, if you have any questions, please let us know, put it on the chat. Calendar, we have a kindness challenge starting and it will end November 26th. So we're going to focus on all the ways that we can be kind to one another. And we're going to reward our kids. Again, November 6th, we have an open house at 6:30 in person. I have the flyers in there if you want to take a scan in or a picture and send it to your friends. That would be great. November 8th at 2 p.m., we have a full showcase of student learning. And so we want parents to come in. It's very interactive. Your kids is going to show you what they're learning in ELA and humanities. So it's going to be a lot of fun. So please put it in your calendar. November 11th, of course, no school. November 12th is the field trip. We remember that we need your permission slip because if you don't fill out the permission slip, then your child will not be able to go. And for kindergarten, the cost is $5, and then for first grade, there's no cost. And it also detailed in your folder. And if you have any problems with that, please let us know. November 22nd is the 1 p.m. dismissal for professional development, and we do have report cards. And the 25th, we have a family feast. So that's when you bring food and it's a potluck and you eat with your child. Ok, para kinder primero, empezamos hoy el desafío de bondad que finaliza el 26 de noviembre. O sea que le estamos enseñando mucho a los niños sobre ser bondadoso, cuidar a los demás, ser caritativo y de nuevo para que nos ayude a estar pensando en cómo ser buenos amigos, qué hacer por la abuelita, por el tío, así para ser muy bondadoso. Ya hablamos del 31 de octubre, ahora el 6 de noviembre es nuestra casa abierta a las 6:30. Ahorita les comparto la foto de los volantes por si acaso le quiere tomar usted una captura de pantalla para compartir con otros amigos. Es en persona, ahí mismo en la escuela elemental. El 8 de noviembre a las 2 tenemos una exhibición de otoño y es sobre el aprendizaje estudiantil, o sea que sus niños le van a mostrar lo que están haciendo, van a hablar de sus trabajos y entonces se lo van a mostrar a usted sobre artes del lenguaje y las humanidades. Así que los invitamos a todos, puede venir con el tío, con el abuelo, lo que quieran para que estén viendo todo lo que sus niños están exponiendo de sus trabajos. Como hablamos antes, el 11 de noviembre no hay escuela. El 12 de noviembre son las excursiones. Claro, es un día de usar el uniforme, estar pendiente de escribir el papel de permiso, porque sin papel de permiso no vamos a llevar a su niño. Y recuerde que kinder tiene que entregar $5, primero no, y de nuevo usar el uniforme. Si no ha recibido el papel de permiso, tiene algún problema, por favor avísenos, pero asegúrese que tenga su papel de permiso firmado. El 22 de noviembre la salida es a la 1 y a ese día publicamos los calificaciones de su niño. Y el 25 de noviembre es una fiesta familiar en que usted trae comida y comparte con su hijo y los otros papás. Es una forma de conocer los otros papás y estar más en familia. All right, so this is the flyer, so you can capture it and send it to your friends. We want to have more kids, so please share with your with anybody that you think will be benefiting from our school. Así que por favor, capture la pantalla para compártela con sus amigos y vecinos porque tenemos la casa abierta en persona. And if you share and somebody comes and it's because you recommended, then you enter a raffle. So we want to reward your,
recommendations. So you will be entering a raffle. Y si usted recomienda a alguien que venga en persona y dice que usted lo recomendó, pues entonces usted entra en una rifa. All right. So, fifth and eighth grade, we talked about dress down day. And then November 1st is the end of quarter one. So very important for you to check on Alma and work that is still needs to be done. Connect with teachers fifth and sixth with class dojo 7 and 8 through Alma. Emails. November 4 is the last day of grace periods to bring string book bags, and the string book bags are available for purchase. String bags is important for us because in the hallway, when they're moving from classroom to classroom, it's with the space and all that, the book bags is very bulky. It also sometimes kids trip and fall and they have the backpack as they go down the stairs. So it's very important for them to only carry what they need in the string bag. And that's why it's so important for them to have them. Again, think about safety. The reason we do a lot of things is because of safety. We're going to do a surprise safety search this week. So just know that we're going to check backpacks and all that. The kids know that there's going to be a surprise safety search. And again, we do this from time to time. November 8th is the high school open house for 8th grade. And November 22nd, as I mentioned before, is a 1 p.m. dismissal. Para de 5 octavo grado, ya hablamos de los disfraces. El 1 de noviembre es el final del primer trimestre. Eso quiere decir que de aquí al 1 de noviembre esté chequeando si a su niño le falta alguna tarea, si no entregó algún trabajo, si no entendió algo. Este es el tiempo de usted hablar con los maestros. Quinto y sexto, recuerde que usted se conecta a través de Class Dojo. Séptimo y octavo se conecta a través de Alma por el nombre y el apellido del maestro. Recuerde que hacen clic en el sobrecito. Si tiene alguna pregunta, háganosla a nosotros. Si no está conectado a Alma, hable con nosotros, porque en Alma usted va a saber si a su niño le falta algún trabajo o algo. El 4 de noviembre es el último día para quedamos decir periodo de gracia de que, ok, lo dejamos y te perdonamos si no traes esto o no traes lo otro. Pero es el último día en que estamos perdonando. Ya después del 4 de noviembre ya tienen que haber tenido todo listo, y lo que es listo es que traiga las mochilas de cordón, que son las mochilitas, no esas grandes sino las que son de cordón, que más delgaditas, que solo ponen unas cuantas cositas, porque ayuda a los niños a que se organicen, sepan qué es lo que tienen que traer de clase en clase, estén más preparados. Lo estamos ayudando a activar la mente y luego estar también por la seguridad, porque cuando cargan todo su libro y todas esas cosas en la mochila, pues entonces en el pasillo se están golpeando con las mochilas o se están cayendo porque el peso de la mochila es demasiado cuando van bajando la escalera. O sea que es por seguridad. Muy importante, si usted no tiene una mochila de hilo, pues están disponibles para compra. Si no puede comprarlo, avísenos. Si nosotros buscamos cómo proporcionarle una, pero lo que sí necesitan es que todos los niños tienen que traer esas mochilas. El 8 de noviembre es la casa abierta de la escuela secundaria para octavo grado. O sea que si su niño está en octavo grado, este es el momento para usted conocer bien cómo funciona la escuela secundaria, hablar con la directiva de la escuela secundaria y estar bien con su niño viendo cómo funciona. Al igual que todas las actividades de octavo grado, de paseo, de celebraciones, todo eso va en ese 8 de noviembre. Por favor, póngalo en su calendario. El 22 de noviembre, como le había dicho, es el Día de Desarrollo Profesional. And I wanted to share from books on middle school relationships. And these are some recommendations. And remember, you can talk about it with your child. And this is, again, we're still in Bullying Prevention Month, making sure the kids know how to play with one another, how to talk to one another. And so please check out these books at the library. And we're going to the library. So, estas son recomendaciones de libros de nuevo sobre amistad. Y están para los de grados 3 a 7 a séptimo grado. Y es todo sobre cómo ayudar a los niños a ser mejores amigos, a hablar mejor con unos al otro, a comunicarse bien. Entonces, es muy importante que lo anime a su niño, lo lleve a la biblioteca y saquen estos libros.
Okay, let's talk 9 to 12th grade. November 5th is the high school parent meeting. It's via Zoom at 1 p.m. And remember, we are going to have uh, midterm exams. And this is when you're going to get a lot of tips on how to help your child prepare for the midterm. So please start put it in your calendar is right after this bulletin to make sure that you get the information. November 7 at 7, we're going to do a vaping workshop with Marble Health. And it's about all you need to do about how to support your child if they are struggling with vaping. And after that, we may offer more detailed supports for kids who are struggling with this. So it has to do with mental health. And we want to make sure that you get all the supports possible since we know that the culture and this illegal business has targeted, the lobbies have targeted children to make it colorful and friendly and happy and something exciting to do, just like they did way back when with tobacco. So we want to be ahead of all this. So if you want to prevent, especially for our high school kids, to its parents to please come to this workshop November 7 at 7 and is via Zoom. November 13, we have a bulletin board bonanza. And this is a big competition that we have with all the kids participate at the high school. We mentioned November 22nd is the 1 p.m. dismissal, and it's also the end of semester 1. And you know what to do when it's end of semester. Again, with checking in on Alma, check with the thing with the high school is that if you missed a test, you can retake it. If you missed a quiz, you can retake it. The big thing is mastery of the content. And we start November 25th, the semester 1 marking period 3. Para el 9 al 12, el 5 de noviembre va a haber una reunión a la 1 de la tarde y tiene que ver con la parte académica, especialmente porque ya vienen los exámenes parciales de secundaria y queremos asegurarnos que usted esté ya teniendo pautas para en su casa, de que su niño ya tiene que repasar todo el material, pero ahí le vamos a dar mucho más estrategias para que su niño le vaya bien. Información de cómo funciona el cerebro y todo esto, pero es muy importante de que esté pendiente de que su niño esté ya estudiando para los exámenes parciales. El 7 de noviembre a las 7 vamos a tener un taller sobre el vapeo con esta organización que estamos asociados, que se llama Marble Health, y es para padres y también estamos ofreciendo a los padres que quieran unos series de apoyo para los niños que están teniendo problema con vapeo y para que agilice más su mente, para que sabemos que la sociedad, todos los famosos, todo esto lo hacen como normal y sabemos que el gobierno aún así ha hecho que con los negocios que esto sea con colores, con materiales que son atractivos para los niños, de la misma forma que estas organizaciones lo hicieron con nuestros antepasados con el cigarrillo. Así que queremos que siempre estar a la delantera y dando cuanto más apoyo a todos los padres que necesitan más información de cómo manejar esto sobre el papel. El 13 de noviembre, los niños están haciendo competencias de tableros de anuncios en que ponen todos sus proyectos, todos sus mejores trabajos y los padres son los que vienen a ser los que juzgan quién es el tablero, qué grado y qué materia fue la que se ganó el mejor exposición.
El 22 de noviembre la salida de nuevo es a la 1 y es también el final del primer semestre del periodo de marcación 2. Lo que ustedes saben, lo que significa que usted está mirando cómo va progresando, si le falta una tarea, si le faltó algún proyecto, si no fue tomar un examen, si no le fue bien al examen. Lo único que es diferente de la escuela intermedia es que en la escuela secundaria le permiten volver a tomar el examen para que asegurarnos de que esté bien conociendo toda el material y esté progresando bien. Y el 25 de noviembre empieza el tercer periodo de marcación de aún del primer semestre. More news again for the Halloween. Again, these are the Halloween costume guidelines, and your child was able to get it via email. Remember that every Sunday your child gets an email from the directors, Alisa Strecker for 9 and 10, Ana Rodriguez for 11 and 12. So make sure that every Sunday your child is checking the email, the school email, and also from Hamily Rosa, who's getting the information about internships and opportunities for work and programs in this that are available for them. And we also will be conducting a whole school bag check on Thursday, tomorrow, and we will confiscate all items that are prohibited, that are inappropriate for a school. That includes, but not limited to, weapons, weapon replicas, fake blood, body paint, messy props, inappropriate frightening accessories, excessive large candy bags, noisy Halloween-themed items like air horns or whistle. So we will be checking everything and removing everything. So we told the kids those things we don't allow, but of course the kids always like to push the envelope. So we need to push back and say nope, and we take it away. So just know that if you spend a lot of money buying these things, we're gonna take it away. And also we wanted to talk about advisory and elective classes, usually at the first period classes. And their advisory is so important. You may think, oh, it's advisory, I don't have to care about it. But advisory is where we help our kids to belong, to care for one another, to build community, to talk about their personal goals, to grow socially, to grow emotionally, and for the teacher to be who's a regular teacher to know where your child is at and how to best provide supports, because we're preparing them for college. And electives are also count into the credits. So both advisory and electives factor into their GPA. And when students don't come on time, it shows up on the transcripts for colleges. And so it's important to encourage your child to go in and make the most of this opportunity. All right, so noticias de los grados de 9 al 12. Hablamos ya de Halloween. Los niños recibieron esta página en su correo electrónico. Recuerde que todos los domingos nosotros enviamos a los niños. Estamos enviándole, la directora de Alisa Striker de 9º y 10º manda un correo electrónico todos los domingos a los niños para que se preparen para la semana. Lo mismo, Ana Rodríguez de 11 y 12 grado. Y también Hamily Rosa manda los correos también a los niños escolares de todas las pasantías, programas, fechas límites, apoyos, todo esto para que ellos se sientan, tengan estas oportunidades de ser líderes en la comunidad. Y también, claro está, como ahorita viene Halloween, pues le pusimos las pautas de los disfraces. Ahora sí, si los niños, si tiene alguna pregunta sobre su disfraz o algo, su niño lo tiene que hacer. Le dijimos que lo preguntara antes de venir disfrazado. Nosotros vamos a hacer una revisión de mochilas mañana y vamos a confiscar todo artículo que es prohibido y que está relacionado con Halloween, que no esté con nuestras reglas. Y esto incluye armas, réplica de armas, sangre falsa, pintura corporal, accesorios inapropiados, aterradoras, todas estas cosas que son cosas de luces excesivamente grandes, artículos que son ruidosos, o sea, todo esto que bocinas, todo esto que interrumpa, porque recuerde que nosotros, aunque estén ellos, les permitamos estar disfrazados, es un clase común y corriente.
Ellos ya saben, pero como saben, los muchachos siempre quieren hacer piensan que puede hacer lo que quieren y no, uno de adulto tiene que poner sus reglas y decirle esto se hace. Así que si usted le compró algo que después trae, sepa que nosotros lo vamos a quitar. La otra cosa que quería montar es la clase que ellos tienen en el primer periodo del día, que es asesoría, y las otras clases que son electivas, que por favor le tenga bien inculcado a su niño, que esas son clases muy importantes. A lo mejor piensan, eso es asesoría, no hace nada. No, hay un currículo y esas clases cuentan para su graduación, influyen el puntaje académico de escolar y las universidades lo ven dentro de la asistencia. Entonces, y también las selectivas, cuenta todo eso. Nosotros no es que porque queremos así, que es bonito, no. Son cosas que lo ayuda a su niño a crecer, le da la oportunidad para conocerse a sí mismo, conectarse con los demás, establecer buenas socialmente destrezas que les falta mucho a muchos y de nuevo está con un currículo para ayudarle a desarrollar esas destrezas y su niño está durmiendo hasta tarde, viene tarde, no, entonces se está perdiendo de todo esto. Además que el maestro lo está mirando cómo va progresando académicamente, que esté donde tenga que estar, que tenga las notas donde tiene que estar, que se esté organizando, que tenga todo bien claro y lo está ayudando a evitar la parte de desorden que después no va a saber cómo poner todo claro y de nuevo para organizarse para sus exámenes parciales. O sea que todo esto influye en el puntaje académico que se llama GPA, Grade Point Average, y es muy importante que venga a la hora correcta. Y de nuevo, esto aparece en los expedientes académicos que reciben las universidades. Eso refleja sus habilidades, su compromiso con el crecimiento y si no está viniendo, pues le está afectando a su niño a largo plazo. Lo mismo con las selectivas. O sea que es muy importante que si su niño no está durmiendo a la hora que es y está llegando cansado, no está preparado para su primera hora de clase, pues entonces va a estar eso influenciado en sus puntajes. Remember that great leaders belong, grow, and lead. So belonging, they show up, they work to stay fit, mind, emotions, and body. They grow, they are organized, they read daily, they keep track of their learning, and they lead, that means they volunteer. So we do these all things, whether you're in kindergarten or whether you're in 12th grade, we make sure that your child is belong, grows, and lead. So, and you can help us to make sure that that's where we're heading. Recuerde que los grandes líderes pertenecen, crecen y lideran. Y es pertenecer es que están presentes, están listos, trabajan para mantenerse en forma, en su mente, en sus emociones, en su cuerpo. Crecen, o sea, que son organizados. Es muy importante para los niños porque esa es la edad en que todavía ellos no saben. Entonces, nosotros tenemos que trabajar mucho para que ellos estén organizados. Y quiero parar en esta parte de estar organizados, es que si su niño se le están perdiendo las cosas, asegúrese que tomes el tiempo de marcar todos sus artículos y que usted no sea el que lo marca, sino el niño es que es el que lo marca. Porque entonces se va a recordar dónde es que está, dónde fue que marcó y cuando se le pierda el artículo, pues saben dónde buscar su nombre y va a encontrarlo más fácilmente. O sea, ser organizado, saber dónde ponen las cosas incluyendo su agenda, cuáles son sus tareas, a qué horas es que las hace, leen diariamente, hacen su seguimiento de su progreso y liderar son voluntarios. ¿Cómo estoy ayudando al prójimo? So I just wanted to add in the part of growth, in terms of being organized, that if your child is one of those children who loses things, so instead of doing things for them, such as labeling things, have them write down their names on their,
label and write down all their names so that when your child loses something, they remember that they wrote it, where they wrote it, where to find it, and go get it. Because we do put out the lost and found, and then the kids, even though they lost things, they don't know what's theirs, and they don't pick anything up, and that continues to be lost. So make sure that you help them to stay organized. Make sure that you help them to know when is the time to check the planner, when is the time to go over the the homework, when is the time to read. All those things, they need to have a time and a place. De nuevo, teniendo en su casa bien ordenado, ¿cuándo es que ustedes leen? ¿Cuándo es que ustedes chequean la tarea? ¿Cuándo es que ustedes miran la agenda? ¿Cuándo es que usted chequea la mochila de su hijo? Todas esas cosas son necesarias para que esté bien organizado. All right, so moving on to Title I update. So I just want to let you know that we did have a meeting for the Family Council, and our chairperson for Title I, Yesenia Rodriguez, already met up with Lourdes to talk about Title I, what needs to happen. And so the big thing is we need your support to vote for what is it that you want the money to go to. And a reminder that the group of parents that you selected is called the PAC, Parent Advisory Council. They, with you, decide how to use 1% of the money that comes from the federal government. And that money is, that's all you need to focus on, is how to use the money that is for parent involvement in activities that support student achievement. So you tell us, you ask questions, express ideas, anything that helps to strengthen you. And of course, for us to get that money, everybody needs to complete the launch form. So if anybody here has not completed the launch form, please do so. Bueno, quería hablarle también que ya el Consejo de Familia se reunió, tuvieron una reunión de equipos, también la nueva directora del Consejo de Título 1, Yesenia Rodríguez, se reunió con Lourdes para hablar sobre los siguientes pasos. Y lo más importante es que recuerde que usted tiene que ayudarnos a decidir qué talleres usted quiere tener, porque el Consejo de Título 1, que son esas 3 personas que ustedes eligieron, con usted decide cómo utilizar 1% del dinero que nos viene a la escuela, porque ese 1% va para actividades de los padres, para que los padres participen, para que usted esté equipado para dar todo el rendimiento estudiantil, lo mejor para sus hijos, porque hay dinero que va para su hijo, que son lo de la escuela, que son los maestros, el currículo, toda esa cosa. Eso es el 99% que usted no tiene que preocuparse, porque esos son otras entidades que se fijan en ese dinero, pero ustedes lo que se fijan es en el 1% que va el dinero para ustedes. ¿Qué es lo que ustedes quieren recibir? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es para que asegurarse de que su niño progrese académicamente? O sea, y claro está, ese fondo nos llega cuando usted completa el formulario de almuerzo. Así que si no lo ha hecho, por favor, llénelo para eso. All right, so next we're going to talk about the activities that we do for parents as a family counts here as our department of FACE. And one of them with the family council we're doing is the library trip. There's a committee from the family council that is the literacy committee, and they're organizing this library trip. But we didn't get that many parents who sign up. So we also are aligning with PSW and asking them who are the parents of those kids who have already children in the book club, and asking the parents to also come. The trip is not for the kids. The trip is for parents who do not know all the supports that the library offers. Some libraries lend Chromebooks. Did you know that? And if you didn't know all the things that the library offers, then what are you going to ask? And then you forget, and then you don't take your children to the library, and then you miss out. So we want the parents to go. This is a trip for parents. Yes, the children will come along, but it's not for children. If it were for the children, that would be like the trip that the
first grade is doing, or PSW may do some other day, or maybe our middle school will do, but this is not a trip for children. It's geared for parents. And so we really need you to know, maybe it's not you, maybe it's the uncle or the grandfather or whoever it is that takes your children around when you're busy. Maybe that's the trip for that person, to go and take your child to the library so they learn all the different activities that are provided by the public library, so that when your child is not at school on the weekends and all this stuff, then you can do all these fun things with your child and take advantage of those things that the library offers. Ok, le hablo del paseo a la biblioteca que vamos a tener el 6 de noviembre a las 4:15. Está organizado con el Consejo de Familia, que tiene el equipo de alfabetización. Y la razón que lo hacemos es porque muchas cosas las ofrecen las bibliotecas, no solamente los libros. Aquí los ofrecen, algunas bibliotecas hasta prestan computadoras. Hacen muchas cosas que a lo mejor usted no sepa y se está perdiendo porque, y a lo mejor compra cosas que no necesitaría comprar. Entonces, este paseo no es para los niños, es para los padres, que si los niños vienen, perfecto, pero es más que todo para los padres, para que usted esté bien equipado de todo lo que la biblioteca ofrece. En este momento solo tenemos 3 padres que van que se están registrados para venir, pero en verdad quisiéramos que vinieran más. Nos acercamos a PSW porque una de las directoras de el equipo de alfabetización del Consejo de Familias está dentro de PSW y no quiere que su niño se pierda del paseo. Entonces ella sugirió que lo hiciéramos en conjunto con el club de lectura de ellos, pero aunque su niño no está en el club de lectura, si usted quiere venir, por favor, acérquese, llene este formulario. En Lourdes lo puede poner en el chat. Si usted no está en PSW, y quédese aquí en la oficina con nosotros hasta la hora para que hacemos otras cosas, pero la cosa es que todos vayan, cuantos más padres vayan, y a usted también tenga su tarjeta de la biblioteca. So some things that the library offers is information about voting and key dates, and they do information about civics. And so that's one of the things. Una de las cosas que la biblioteca informa mucho es sobre la votación y en sí elecciones, está en su idioma, sobre las elecciones generales, de quiénes están, qué es lo que usted va a votar y las fechas claves del 26 de octubre hasta el domingo 3 fue votación anticipada. El 4 de noviembre, la fecha límite para solicitar boleta anticipada por correo y en ausencia. Y el 5, claro, este es el día de las elecciones generales. Okay, so there's also some of the things that the library offers is they're seeking teen civic ambassadors. So did you know that they offer internships for teens to help develop job readiness, leadership skills, and with a focus on library resources and peer-to-peer engagement. So the deadline is December 2nd. So that's another opportunity for your child to know. And again, if you didn't know about the library, then you're missing out on these things. La otra cosa es que la biblioteca está buscando niños adolescentes para que sean embajadores cívicos. Y la fecha límite para aplicar es el 2 de diciembre y ellos hasta le pagan por participar y como embajadores y ofrecen estas pasantías para ayudarlos a desarrollar preparación laboral, habilidades de liderazgo y mucho enfoque bibliotecario, pero es todo en la parte cívica. Y de nuevo, toda esta es información para que lo ayude a desarrollarse a su niño. Sorry. So the other thing that we wanted to let you know is that the library also offers STEAM discovery kits, and that you can borrow it from all 50 branches across the Bronx, Manhattan, and Staten Island. And it's a fun thing to get. Again,
to do things while during the weekend. And so it's just a fun thing. Otra cosa que quería mostrarle, cosas, por ejemplo, de la biblioteca, es que ellos también prestan parte de kits de ingeniería y matemáticas y ciencias que están disponibles para su niño. Y solamente hay que pedirlo porque lo ayuda a explorar la robótica, los circuitos, microbiología, muchas cosas y muchos juguetes también para llevar a casa. All right, so that's it for me from the library. I hope that was helpful. And now I want to move into another tip, which is about lunch. And I'm putting out lunch because I went to check in what kids are bringing for lunch. And so I just noticed that there were kids who were bringing a lot of sugary stuff or buying a lot of junk food, and it's not good for their brain. So I wanted to remind you that our menus are available on our site, so you can look. And then if you do a wish list with your child as to say, okay, let's take a look of this whole list of items. You need to have one of each, and you pick whatever it is, but you have to have one of each. So that working together will help your child to say, okay, I chose it, but it also allows you to have some control and be able to have a balanced meal. So it's important to have different colors and textures in each lunch. So again, the family engagement, when you go there, you will go scroll down, and sometimes it's hard to find, but All the way at the end, censored. all the way at the end at the school menu. So it will change. Right now it still has probably for October, and it will show you for October for breakfast and lunch. And so you just have to look for it in right in the middle, and then same thing for middle school and high school. So I have many times the school lunch, everybody actually. So también quería decirles que otros consejos, por lo que yo voy también a mirar los chicos de vez en cuando y veo que es en la hora del almuerzo, cómo están. Yo estoy viendo que ellos traen muchas cosas que en verdad ya sean muy azucaradas o son papitas o muy cosas muy, a lo mejor que tienen mucho gusto, pero no son buenas para su salud. Entonces, es importante de que planificar para la semana, si su niño no está comiendo el almuerzo de la escuela, de que escoja, haga una lista de todas las cosas que puede tener de comidas, y su niño hace con esa lista. Hay muchas listas en Google y usted lo puede poner qué es lo que podríamos escoger, pero cosa de que se haya siempre algo de fruta, algo de verdura, algo de proteína, y para que esté todo bien balanceado. Y la otra cosa es que haya diferentes colores, texturas en su almuerzo. Y de nuevo ahí les mostré cómo encontrar los menús. Están en nuestra página web por escuela. And also wanted to show you some of the things. For example, if you look into what they're eating, for breakfast, they should eat between 400 and 500 calories. For lunch, between 600 and 650. For K to 8, 6 to 8 more, as they get older, a little bit older, they can get up to 700 calories. 9 to 12, 450 to 600 calories for breakfast, and lunch, 750 to 850 calories. So you look at the if you're packing something, or even the back of I don't know, what is it called? Takis or something like that. Mm-hmm. Yeah, you look at how many calories your child is eating just in that. So this is for 3 cookies is 160. So you already have 160. And then, how are you going to balance that with the other things that your child is eating? So making sure that your child has, and talk to them about it. Let them know that this is not something that you're imposing or anything. It's like more for the well-being, and get their ideas of how they can read these labels. Because it's not just that, but it's also the sodium content, and not just the calories. So, and
taking a look. There is the parent family council has offered a nutrition workshop in association with Cornell University. So I'm not sure if they're offering it again, but if you're in the community boards, you probably will get more information about that. La otra cosa es que le digo que fíjense en lo que dice la información de nutrición detrás de las comidas, porque, por ejemplo, aquí 3 galletitas Oreo tienen 160 calorías. Entonces, si su niño está comiéndola en el almuerzo, cómo eso le agrega a las otras calorías que está comiendo y si en verdad le está ayudando, son algo que lo va a ayudar a crecer sanamente o si son calorías que en verdad no necesitaría. Entonces, piénselo, hable con ellos. Esto es más o menos una guía que da el Departamento de Educación sobre lo que su niño debería comer. Y no solamente mirar la información de nutrición de calorías, sino también la cantidad de sodio que tienen las cosas, especialmente, por ejemplo, estos paquetitos que se llaman Takis, tiene muchas cosas que no son buenas para la salud. Y nuestro Consejo de Familia también tiene información de talleres que dan sobre nutrición. Y de nuevo, si usted necesita talleres más de nutrición y todo esto y es adicional, también se lo puede decir a los presidentes del título 1 si hay algún gasto en esto. Anything that you may need, if you need a back to school event, remember the back to school event, you got all the information from the teachers, how to call them, you got their phone numbers, you got the information about what they're learning, the books they're reading, all the things in reading and math. Or if you feel like you're always catching up, you're missing out on things, or you don't have your child's iReady reports, just let us know because we have them. We know that many of you did not come for the back to school now because we have all those iReady reports. So please make sure that you get those reports. It has where your child is at in reading and math and how to best support your child at home. And of course, if you have any safety needs, any psychological needs, please reach out to us. That's from the Maslow hierarchy of needs. If you're not well, then your child is not going to be well. And we want to make sure that we provide as much support as you deserve. La otra cosa es que le decimos, por favor, conéctese con nosotros, porque si no asistió al evento de regreso a clases, en donde usted conoció al maestro, el maestro le compartió cuál es su teléfono, a qué hora llamarlo, o si qué libros está, cómo es el currículo, qué es lo que el maestro va a enseñar. Toda esta información, al igual que los reportes de lectura y matemáticas, de dónde va su hijo académicamente, todas estas evaluaciones que le hicieron al principio del año. Si usted no tiene todo eso, por favor, acérquese a nosotros porque nosotros lo tenemos y sabemos que tenemos muchas de esas cosas, papeles, porque, y por eso nos damos cuenta que algunos de ustedes no pudieron ir. Así que por más de que no pudieran venir, pues nosotros nos acomodamos para que usted obtenga toda esta información. Así que nosotros queremos darle todo el apoyo. Y si el asunto no es solo académico, sino también tiene otras necesidades, ya sea que no se siente bien de salud o que tiene problemas con su edificio o legal o cualquier cosa o físico, necesita zapatos, qué sé yo, cualquier cosa que usted necesite, nosotros estamos aquí para servirle. Así que por favor, acérquese a nosotros porque para eso está nuestro departamento. As always, please remember if your child is in sports that you also download the app for Trailblazers so you keep on track of where your child is at for teams. If your child is not in a team but wants to be in a team, remember you can reach out to the director of athletics so that you can child volunteers. Or there are other programs right now for basketball, 4 to 6th grade, 4 years to for 12 to 12 years, there are basketball games at our partner that is NBCY. So also connect with NBCY. And remember, the people who run NBCY are also, we are. So make sure that you reach out to us.
And also, if you don't have Alma, please let us know so we can connect you, because that's where you'll know how your child is doing academically, how the attendance is going, if they're missing any homework and all that. Recuerde estar conectado con nosotros. Si su niño está en equipos de atletismo o quiere entrar al equipo de atletismo, descargue esta aplicación de Trailblazers para saber todos los juegos. Si no entró al equipo, de todas formas se puede acercar al director, porque él también coge niños para que estén de ayudantes, para que empiecen a ver cómo funcionan los equipos. Si no está en la destreza que es, recuerde que también tenemos la sociedad con NBCY, que ellos dan ahorita para el grupo juvenil desde los 4 años hasta los 12. En este momento están practicando el baloncesto, y los que le están enseñando todo esto de baloncesto también son nuestros niños que están de high school, que están ayudando a ellos, y también la misma directiva aquí de atletismo de la escuela. Así que todos están apoyando aquí a la comunidad, y esos son los sábados. Así que acérquese a nosotros, queremos apoyarlo cuanto más podamos. Y recuerde, si no tiene Alma, lo podemos conectar. En Alma es donde usted ve la asistencia de su hijo, donde ve si entregó la tarea o no la entregó, si necesita tomar algún otro examen, si se conecta con el maestro, si está en camino de graduación, si tiene todos sus créditos, todo eso está en Alma. Así que usted no se tiene que esperar hasta conferencia de padres y maestros, sino que ya de una vez tiene toda la información al momento. So, and the other thing is connect with the family council and the Title I committee. They connect via parent to parent, is based on WhatsApp on our community boards. And as always, if you're not connected, let Lourdes mostly is the one who manages all the chats. So she can give you, and I'll also pass information on the chats. So that you're up to date. And recuerde que si usted, la forma en que muchos de los padres se conectan es a través de WhatsApp, y en el tablero de anuncios de comunidad están mucha información de los mismos padres de eventos que están en la comunidad, y nosotros estamos aquí para servirles si no está conectado. So things like I got all this information from the community board that we have. So if you're not on the community board, this is some of the things that the family council share about Halloween festival, Thursday, October 31st. The times, this is with Carmen de la Rosa, but they also know that there are trick or treats events throughout the city. And here you will find from the Department of Transportation's all the locations that are of things that are happening, as well as what they are offering, because there are some offering games, and all that. And it may be that you help you with, if you don't celebrate or anything like that, but at least you will know what's happening in near you. Esto es, por ejemplo, del Consejo de Familia comparte en la comunidad, y esto yo cogí ahí de ellos mismos, lo compartieron, pero le estoy agregando de que hay muchos eventos aquí sin automóviles en los 5 distritos con actuaciones y actividades para los niños, y están aquí toda esta mapa de todo lo que se está celebrando cuando cierran las calles y todo esto. Así que usted puede ver en su comunidad, aunque usted no celebre, es bueno que usted sepa dónde está el tráfico y todo esto para ayudarlo a planificar. Next for that is that the People's Money is a New York City annual citywide participatory budget initiative where community members decide how to spend part of the city's budget. And it's a democratic process, and it's open for all New Yorkers. It doesn't matter if you're legal or not. It's ages 11 and up. So this is a great opportunity for your child to empower, to be that leader, to think about volunteering. Learn more about, give their ideas, because there is not a bad idea.
Esto es el dinero del pueblo, que es una iniciativa anual del presupuesto participativo de la ciudad de Nueva York, en que los miembros de la comunidad deciden cómo gastar el presupuesto de la ciudad. Y este proceso es democrático, está abierto a todos los neoyorquinos desde los 11 años en adelante, o sea que es una linda experiencia para su niño de decir cuáles son mis ideas. Y entonces aquí está la información y usted puede seleccionar su idioma aquí arriba. Aquí está en español, pero aquí se puede cambiar a todos los idiomas. Y de nuevo está toda la información de en donde otras ideas de que personas están compartiendo y también asambleas de distrito. So these are things that you can look it up. You can look it up in your language in English. You can get all the information again and all the activities that are happening. There are workshops that are happening. And I meet up also with the CEC so that we can help our children to be leaders of tomorrow. And one of the groups is working on with the Uptown Youth Collective, which is one of our partners. And they're looking for students ages 14 to 19 to form an advisory council for Washington Heights, Inwood, and the Bronx. And in this, students will develop action plans and represent the collective in proposing policies and civic programs. And they will present that to the elected officials. So if you're interested, please let me know because I'll be happy to help you because I go to those meetings and I'll be happy to take your child under my wing. La otra cosa es que con esto, uno de que se une al CS es el Consorcio de Apoyo Juvenil del Norte, que se llama Uptown Youth Collective, y busca estudiantes en este momento de 14 a 19 años para formar un consejo asesor para Washington Heights, Inwood y el Bronx. Y en este los estudiantes van a desarrollar planes de acción, lo van a presentar y proponer políticas y programas cívicos para la comunidad, y los van a presentar a las agentes electos o sea, políticos que toman decisiones aquí en Nueva York. Así que si su niño está interesado en esto, si lo quiere empujar, pues póngamelo, démelo. Yo lo cojo bajo, lo ayudo, le guío. Así que si está interesado, por favor, acérquese a mí. And then reminder that the Dia de los Muertos, Day of the Dead, they have also a celebration in Times Square. It's big with the Department of Transportation and the Mayor's Office and Immigrant Affairs. And it's on November 2nd from 4 to 10. Right now, they do have already exhibits, and they're amazing exhibits. So if you want to check it out and encourage your child to learn about the Mexican heritage, well, this is a great opportunity. La otra cosa que viene ya es el Día de los Muertos y se hace una gran celebración en Times Square en unión con el Departamento de Transporte y la oficina del alcalde y de asuntos inmigratorios, y va siendo en Times Square entre la 45 y la 47 calle, y es este gran evento es de 4 a 10 de la noche, pero ya están haciendo exhibiciones de Catrinas monumentales de Aguascalientes y Puebla, y están en exhibición del 28 al 2 de noviembre. All right, so that's it for me. That's it for today. Thank you so much for joining us. And please remember to answer our, let us know what you would like to receive in terms of workshops and supports, because we're here for you. Así que esto es todo por hoy. Por favor, avísenos qué es, cómo nosotros podemos apoyarlo mejor, porque estamos para usted. Tiene la encuesta y empezamos ya el próximo mes con talleres. Okay, thank you so much. Bye.